omnipotencia de la divina misericordia, salvación del hombre pecador. Tú eres la misericordia y un mar de compasión. Ayudas a quien te ruega con humildad. Oh Jesús, tu corazón traspasado es el océano de infinita misericordia, de donde emanan copiosamente tu sangre y agua, sangre que libera nuestros pecados y agua que purifica y vivifica nuestros corazones. Tú eres la fuente abierta de salvación, en la cual deseamos sumergirnos para ser transformados con el poder redentor de tu misericordia. Oh Jesús, me encierro en tu misericordiosísimo corazón, como en una fortaleza inconquistable. Oh Jesús mío, ahora abrazo al mundo entero y te pido misericordia para él. Te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal,
Bienvenidas a nuestro programa El Camino de la Fe. Este día, una vez más, abriendo ruta, abriendo senderos y sobre todo apoyándonos en Jesús, que es pan de vida, fortaleza para el que cree en Él. Con ustedes estamos. Soy Cristina Morales. Y el Padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la diócesis de Ponce. En este día celebra la Iglesia la memoria del martirio de San Óscar Arnulfo Romero, San Romero de América. Por eso lo tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, en nuestra mesa de reflexión. En nuestro rinconcito cuaresmal, ¿verdad, Padre? Y es interesante porque es un hombre que está muy íntimamente unido a la Eucaristía. Murió precisamente un día como hoy, hace 40 años, celebrando la Eucaristía. Sí. Hay una frase de la carta que escribió San Juan Pablo II, Manen Obiscum, cuando el año de la Eucaristía, que en el número 26 al final dice una frase que a mí personalmente me impacta y me gusta muchísimo. Quien aprende a decir gracias como Cristo lo hizo en la cruz, podrá ser un mártir, pero nunca un torturador. Hermosa. ¿Puedes repetirla, Padre? Quien aprende a decir gracias como Cristo lo hizo en la cruz, podrá ser un mártir, pero nunca será un torturador. Esta es la experiencia de la Eucaristía. Quien ama la Eucaristía se identifica con Jesús en su proyecto. Por eso es que nosotros en estos días, y sobre todo algunos hermanos y hermanas que aman tanto la Eucaristía, están sufriendo porque no pueden participar sacramentalmente de la mesa del Señor, como lo suelen hacer muchos de ellos todos los días y algunos por lo menos una vez a la semana o varios días a la semana. Y por eso estamos haciendo estas reflexiones, esta oración, este diálogo sobre la Eucaristía para fortalecer más este amor a Jesús eucarístico. Y ojalá que también se pueda cumplir esta frase en nosotros, ¿verdad? Que aprendamos a decir gracias, como lo hizo Cristo en la cruz, para poder ser mártires, es decir, testigos, pero nunca torturadores de los que nos rodean. En esa actitud de gratitud, de súplica, de tener los brazos extendidos en la cruz como lo tuvo Jesús, oramos y damos también continuidad un poco a esa coronilla de la misericordia, pidiendo para que el Señor nos libre de esta pandemia. Oh Dios, tú eres la fuente de todo bien. Venimos a ti para invocar tu misericordia. Creaste el universo con armonía y belleza, pero nosotros con nuestro orgullo hemos destruido el curso de la naturaleza y causado una crisis ecológica que afecta a nuestra salud y el bienestar de nuestra familia humana. Por eso pedimos tu perdón. Oh Dios, mira con misericordia nuestra condición hoy, ya que estamos en medio de una nueva epidemia viral. Déjanos experimentar tu cuidado paternal una vez más. Restaura el orden y la armonía de la naturaleza y recrea una nueva mente y corazón en nosotros para que podamos cuidar de nuestra tierra como fieles guardianes. Oh Dios, te confiamos todos los enfermos y sus familias. Trae la curación a su cuerpo, mente y espíritu, dejándolos participar en el misterio pascual de tu Hijo. Ayuda a todos los miembros de nuestra sociedad a llevar a cabo su tarea y fortalece el espíritu de solidaridad entre ellos. Apoya a los médicos y a todas las personas que trabajan por la salud, los trabajadores sociales y los educadores. Venga en ayuda de aquellos que necesitan recursos para salvaguardar su salud. Creemos que eres tú quien guía el curso de la historia humana y que tu amor puede mejorar nuestro destino, sea cual fuere nuestra condición humana. Da una fe firme a todos los cristianos y cristianas, para que incluso en medio del miedo y el caos puedan llevar a cabo la misión que les has confiado. Oh Dios, bendice abundantemente nuestra familia humana y disipa todo el mal en nosotros. Líbranos de la epidemia que nos está golpeando, para que podamos alabarte y agradecerte con un corazón renovado. Porque eres el autor de la vida, y con tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, en unidad con el Espíritu Santo, vives y reinas, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermosa oración que recoge nuestro
nuestra súplica, nuestra petición en estos momentos difíciles. Y en estos momentos, ¿verdad?, que tanta gente todavía, sobre todo las personas que están en el área de la salud, en los laboratorios, los hospitales, y siguen saliendo pues para dedicar su tiempo a tantas personas que están con distintas condiciones y algunos también ya contaminados con el virus del coronavirus, pues vamos a pedirle al Señor por cada uno de ellos y por su servicio para que el Señor los fortalezca en medio de sus trabajos. Y ahí vamos a meternos en el trabajo. Eso es así. Un trabajo de reflexión, un trabajo de estudio, un trabajo donde queremos profundizar un poco más sobre el sentido de la Eucaristía. Y estamos utilizando como texto base o libro de estudio el Catecismo de la Iglesia Católica, en sus dos versiones, ¿verdad? El libro grande y el libro pequeño, el compendio. Ayer, entre la emoción, entre el entusiasmo, medio nos enredamos en algunos elementos que yo quisiera clarificar hoy, y es cómo se presenta el libro del Catecismo de la Iglesia. Si ustedes tienen el compendio, lo tienen a mano los que son catequistas, podrán buscar al principio, en la introducción, las primeras páginas, donde se nos presenta el libro, cómo está estructurado. El Catecismo de la Iglesia está estructurado en 4 partes. Estas 4 partes llevan una, podríamos decir, ruta, un camino, 4 pasitos, 4 pilares que nos ayudan a fortalecer nuestra fe. El primer capítulo trata, o la primera parte, sobre lo que se ha de creer, es decir, la profesión de fe. Y contiene, hermana Lea, contiene una oportuna síntesis de la lex credendi, es decir, de la fe profesada por la Iglesia Católica, tomada del símbolo apostólico, ulteriormente explicitado y detallado por el símbolo niceno-constantinopolitano. Esa palabra siempre enreda, cuya constante proclamación en la Asamblea Cristiana mantiene viva la memoria de las principales verdades de la fe. Así que la primera parte del catecismo habla de lo que se ha de creer, la fe, y por eso se estudia detalladamente el credo de los apóstoles, que consideramos o llamamos en nuestro lenguaje popular el credo corto o el credo largo. La segunda parte está dirigida a lo que celebramos, la celebración del misterio cristiano, y presenta en este sentido los elementos esenciales de la lex celebrandi. Y esto quiere decir: el anuncio del Evangelio encuentra efectivamente su respuesta privilegiada en la vida sacramental. En ella, los fieles experimentan y dan testimonio de, en cada momento de su existencia, de la eficacia salvífica del misterio pascual, por medio del cual Cristo ha consumado la obra de nuestra redención. Primera parte, lo que se ha de creer. Segunda parte, lo que se ha de celebrar. Y esto incluye los 7 sacramentos. Es en esta parte que estamos tomando los textos que estamos reflexionando y que dentro de un ratito oportunamente vamos a indicar. Viene la tercera parte, titulada La vida en Cristo. Y presenta la lex vivendi, es decir, lo que se ha de vivir. Por lo tanto, es decir, el compromiso que tienen los bautizados de manifestar en sus comportamientos y en sus decisiones éticas la fidelidad a la fe profesada y celebrada. Los fieles, en efecto, están llamados por el Señor Jesús a realizar las obras que se corresponden con su dignidad de hijos del Padre en la caridad del Espíritu Santo. Lo que vivimos está reflejado, está organizado a través de los 10 mandamientos. Así que tenemos lo que se ha de creer, lo que se ha de celebrar, lo que se vive. Y la cuarta parte es titulada La oración cristiana y ofrece una síntesis de la lex orandi, es decir, de la vida de oración. A ejemplo de Jesús, modelo perfecto de orante,
También el cristiano está llamado al diálogo con Dios en la oración, de lo que es expresión privilegiada el Padre Nuestro, la oración que nos enseñó el mismo Jesús. Así que tenemos 4 partes: lo que se cree, lo que se celebra, lo que se vive y lo que se ora. Ayer confundimos la segunda con la tercera y ahí hasta que nos dimos cuenta casi al final del programa. Casi al final. Y por eso queremos clarificar. El libro está organizado entonces en estos 4 capítulos, o en estas 4 secciones. Estamos en la segunda sección, en la sección que trata de lo que se ha de celebrar. Y muy concretamente, los sacramentos de la iniciación cristiana. Terminando el tercer, o de los 3 sacramentos, el tercero, que es la Santa Eucaristía. Y ayer nos quedamos en un número precioso que retomamos ahora para nuestro diálogo de esta tarde. Y es del Catecismo de la Iglesia Católica, el libro grande, ¿verdad? El numeral 1323. El numeral 1323. Y dice: nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Hermosísimo. Y ayer intentamos, ¿verdad?, explicarlo, y hoy vamos a continuar, porque este número es básico y fundamental. En el resumen del catecismo que está en el compendio, tenemos entonces en el número 271 esa misma, podríamos decir, doctrina, esa misma enseñanza, pero más reducida, más sencilla, y dice lo siguiente: la Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. ¿Qué celebramos entonces en la Eucaristía? El sacrificio mismo del cuerpo y la sangre del Señor Jesús. El sacrificio mismo. Por lo tanto, nosotros actualizamos, hacemos presente en el aquí y en el ahora de nuestra historia, en esa hora que estamos celebrando, lo resumen de toda la vida de Jesús. ¿Qué hizo Él? Instituyó este sacramento, este signo, para perpetuar por los siglos de los siglos, hasta que Él venga, hasta que Él regrese, porque habrá Eucaristía aquí en la tierra, pero en el cielo viviremos la Eucaristía en plenitud. No tendremos la necesidad del signo, sino que estaremos con el Señor cara a cara. Por eso dice, hasta su segunda venida, porque esto es la fe, en el credo decíamos, y de nuevo vendrá para juzgar a vivos y muertos. Creemos en la segunda venida del Señor. ¿Qué hacemos entonces en la Eucaristía? Insisto, presencializamos, actualizamos en el signo del pan y del vino, consagrado por la invocación del Espíritu Santo, el sacrificio de la cruz. Y esto Jesús se lo confió a la Iglesia. Este es el memorial que llamamos de su muerte y de su resurrección. Por eso, en las fórmulas que utilizamos en la liturgia, hay un diálogo. Y por ejemplo, después de la consagración, el celebrante dice, este es el sacramento, este es el misterio de la fe. Y una de las fórmulas dice, que el pueblo responde, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección
ven, Señor Señor Jesús. Jesús. Fíjense, en 3 líneas, en 3 frasecitas bien Resumimos. cortas, se hace un resumen sustancioso, jugoso de todo lo que estamos o acabamos de leer. La segunda fórmula dice, este es el misterio de la fe, este es el sacramento de la fe. Y hay otra segunda fórmula con la cual la comunidad responde, que es, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Si te das cuenta, estamos haciendo referencia a la misma realidad. Anunciamos la muerte del Señor, proclamamos su resurrección, anhelamos su venida. Tomado de Pablo, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. la misma realidad. Breve, preciso y conciso. Lo que el sacerdote hace en una oración más extensa, el pueblo lo resume en una alabanza bien hermosa. Y en la tercera, vuelve el celebrante y dice, este es el misterio de la fe. Cristo se entregó, Cristo nos redimió. Y entonces decimos que el que en este año aquí en la diócesis estamos utilizando durante la cuaresma, Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Esta tercera fórmula expresa en 2 líneas que Jesús es el Salvador, no mío, del mundo. Y le pedimos que nos salve, porque Él nos ha liberado. ¿Y cómo nos ha liberado Jesús del pecado? Por su cruz y resurrección. Bellísimo. La liturgia entonces es lo que celebramos. Lex credendi, lo que creemos, lex oranti, lo que rezamos. Y también lo que celebramos, como decía también Lo que se cree, se celebra, lex credendi. Y eso que se cree, que se celebra, es lo que vivimos. Y eso que vivimos, celebramos y creemos, es lo que oramos. Por eso en la liturgia, las fórmulas que utilizamos, las respuestas que damos, siempre responden a la fe, que se hace sacramento, signo, que lo quiero llevar a la vida y que luego lo oro. Por eso es que en la liturgia no podemos cambiar arbitrariamente las palabras o las frases. Todo está bien definido en su lugar. Bien definido. Y eso nos ayuda a reafirmar continuamente lo que creemos, que hacemos celebración, que queremos vivir y sobre todo orar. Estas 3 fórmulas que usted nos acaba de expresar para que veamos este número 271, ¿verdad? Y 1323 del Catecismo y del Compendio, Padre, normalmente la que utilizamos constantemente es la que termina, ven Señor Jesús, y muy poco se utiliza Salvador del mundo, sálvanos, y la que dijimos por segunda, cada vez que comemos de este pan. Por eso nuestras asambleas, nuestros encuentros, nuestras celebraciones eucarísticas, pues nos quedamos siempre en una misma fórmula. Y yo creo que ahí es que debemos ampliar un poco esta riqueza y en esta respuesta para, aunque decimos lo mismo, ¿verdad?, pero damos más fuerza a esa celebración eucarística. Las 3 fórmulas o las 3 expresiones están hechas para que demos riqueza y variedad a la liturgia. El anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, está invitado a ser utilizada mayormente en el tiempo ordinario. ¿Ves? La segunda fórmula, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Adviento. Y la tercera, el tiempo de Cuaresma y de Pascua. Están, si se puede decir, programadas o expresadas. Lo que nosotros necesitamos es que en los equipos litúrgicos de las parroquias esto se actualice. Porque cuando nos quedamos siempre con la misma fórmula, corremos un peligro y es el caer en la monotonía. Y esa monotonía nos hace como desgastar las expresiones. Por eso conviene hacerlas descansar un tiempito y retomarlas
una vez más. Y esto lo podemos ir escribiendo en los boletines parroquiales para que nuestra gente se los vaya aprendiendo, ¿verdad? La feligresía lo vaya conociendo, lo vaya aprendiendo. Pequeñas catequesis que nos ayudan con estos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. Y de esta forma, pues podemos entonces nosotros vivir una liturgia más enriquecida desde el fundamento de la Iglesia. Recordemos que los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo, por tanto son 7. Y esos 7 sacramentos no nos salen de la manga, nos vienen del Señor. ¿Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía? El Jueves Santo. Y dice el numeral 1323, nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Si nosotros miramos las plegarias eucarísticas, es decir, esa plegaria en la que se consagra el pan y el vino, y voy a citar la que más comúnmente escuchamos, la más breve, la ordinaria, y dice: el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Si miramos la tercera plegaria, la que generalmente se recita en los domingos y los días de fiesta, dice: porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. ¿Ves? Siempre hay un núcleo, es lo esencial. Por eso la gente dice: es que esto es aburridísimo. Es que no acabas de entender que el ex credendi, es decir, lo que tú crees, lo celebras en el sacramento, lo haces vida y lo oras. Ora. En la cuarta plegaria, que se usa en unas liturgias cuando hay más tiempo, podríamos decir, o mayor profundidad en la asamblea, dice el texto: porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba, siempre aparece esa clave, con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo. Emaús, ¿te acuerdas? Por eso la semana pasada, cuando hacíamos la lección, la lectura orante del texto de Emaús, resaltábamos esta frase. Correcto. Porque esto es el corazón de nuestra fe, sobre todo esta fe en la Santa Eucaristía. ¿Qué decimos entonces? Que anunciamos su muerte, que proclamamos su resurrección y le pedimos al Señor que venga. En la consagración del vino, lo mismo, ¿verdad? Del mismo modo, acabada la cena. Hay que recordar que en la cena pascual se tomaban 4 copas de vino, que hacían 4 brindis. En la última copa era la copa del profeta Elías que esperaban. Por eso es interesante de dónde salen las fórmulas. Entonces, en la última copa, después de haber cenado, para cerrar el brindis final, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él. ¿Por qué? Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por eso cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Cuando vuelva el Señor, ya no hay que anunciar la muerte, ya no hay que hacer el sacrificio. ¿Por qué? Porque se habrá planificado. De ahí entonces la tercera fórmula: Salvador del mundo, que por tu muerte y tu resurrección, que derramando tu sangre nos has liberado, tu cruz y resurrección, sálvanos. Es la súplica de una iglesia que necesita, que cree, que ama, que celebra, que vive el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando podemos comprender
las fórmulas eucarísticas que utilizan nuestros presbíteros, ¿verdad?, en las celebraciones, y qué es manera de expresión de nosotros como pueblo responder a cada una de ellas, donde nos hace referencia a estos numerales que hoy hemos estado mencionando como parte de esta semana que vamos a estar trabajando con los sacramentos, pero de manera especial con el sacramento de la Eucaristía, haciendo vida en cada uno de nosotros estos momentos tan hermosos que estamos viviendo como iglesia, pero en ese gran deseo de poder recibir a Jesús verdaderamente en ese cuerpo y en esa sangre, como lo hacemos ordinariamente en las celebraciones eucarísticas. Pausamos y en breve regresamos con ustedes. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, hora que te mueve, Católica Radio. Las siguientes firmas hacen una aportación a Católica Radio para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. Estas son las medidas para prevenir la propagación del COVID-19, mejor conocido como el coronavirus. Evite el contacto cercano con personas contagiadas. Procure no tocarse los ojos, la nariz o la boca. Quédese en casa si está enfermo. Cúbrase las vías respiratorias con un pañuelo desechable al toser o estornudar y bótelo a la basura después. Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que toca frecuentemente con productos de limpieza de uso doméstico en pulverizador o toallitas. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos, sobre todo tras ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar y si están visiblemente sucias. Y por último, si no tiene agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Servicio público de Católica Radio. En el Hospital Damas nos mantenemos firmes ante la emergencia. Continuamos brindando los servicios de sala de emergencias, endoscopía, medicina nuclear, laboratorio clínico, cardiología, CT scan, sonografía, sala de parto, nursery, NICU y cirugías ambulatorias. Damas, contigo siempre, cuidando la calidad de generación en generación. 787-840-8686. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Ustedes este hermoso tema sobre la Eucaristía y estamos utilizando como texto base el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero hay una pregunta en la mesa, hermana. Van. Seguro, padre, hay una pregunta. ¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la iglesia, padre? Esta es una pregunta de catecismo, ¿verdad? De catecismo. Que es lo que muchas personas se preguntan. Y en el compendio, esa es la pregunta que sigue. ¿Qué representa la Eucaristía en la vida de la iglesia? ¿Qué representa? ¿Por qué es tan importante? Representa, ¿qué hace presente la Eucaristía? Pues vámonos al número 274, primero al breve y después nos metemos en el largo. Para profundizar. Dice, la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, el mismo Cristo, nuestra Pascua.
expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Fíjate entonces cómo este numeral 274 recoge lo que en el catecismo grande, vamos a decir el grande, para entenderlo. El tomo. El tomo, en la segunda parte, lo que es la doctrina, podríamos decir, más sólida y más rica. Recuerden que nosotros basamos nuestra fe en el catecismo. Catequeta es el que enseña. Por eso en la iglesia nuestra los catequistas es un ministerio tan importante. Es tan importante que complementa la tarea de la evangelización. O sea, el sacerdote predica el evangelio, anuncia el evangelio, pero el catequista es el que hace que esa predicación se entienda, se enseñe, se desglose y se explique a las distintas personas de la comunidad en sus distintas edades, niños, jóvenes, adultos y ancianos. Por eso la catequesis en una iglesia es el corazón, Padre. Es el corazón, ¿verdad? Así como la educación es el corazón de un pueblo, de una sociedad, la catequesis en la iglesia es el corazón. Y estamos con nuestro corazón en nuestra diócesis, con esa catequesis hermosa que usted nos da domingo tras domingo. El catequista que es el que escucha, que es el que habla, que es el que da pasitos, ¿verdad? Que es el que también que bebe de esa fuente, que toma de esa fuente y que también ve, ¿verdad? Como el ciego, como veíamos este fin de semana, que se convierte en ese ojo. Se va iluminando. El catequista ayuda a iluminar la vida. Desde una palabra que se predica, un querigma que se acepta, una buena noticia que yo reconozco que Jesús es mi Salvador. Luego doy el paso a vivir en la comunidad y entonces hay uno que me catequiza, un catequeta, uno que es testigo del resucitado y me va a ir enseñando. De ahí la importancia de que nuestros catequistas se formen bien. Vamos al número 274 otra vez para ir poquito a poco desglosando y lo complementaremos después con el texto extenso del Catecismo Mayor. Dice, la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Aquí se utiliza una expresión muy bonita, que es una fuente. Un lugar que de donde brota agua, ¿verdad? Puede Puede entonces brotar hacia arriba como puede correr. Por lo tanto, cuando se dice que la Eucaristía es fuente, es de donde brota. Pero además es culmen. ¿Y qué es el culmen de una cosa? Algo que va a tener un fin, que va a culminar en algo especial, grande. Entonces la Eucaristía es principio y fin. ¿De qué? De toda la vida cristiana. Por eso los primeros cristianos decían que sin la Eucaristía no podían vivir. Cuando los mártires de Roma los empezaron a matar, ellos decían, mátenme, porque yo sin Eucaristía no puedo vivir, que es el llanto, el anhelo de estos días de muchos hermanos. Por lo menos ahora, en esta época, hay los medios de comunicación social, está la radio, está las redes, está la televisión, está Facebook, y por ahí podemos ver, seguir, conectar, pero aquellos primeros cristianos no tenían esto. Entonces, en esta situación difícil, somos privilegiados de poder tener esa oportunidad. En ella, en la Eucaristía, fíjese lo que dice ahora, ¿qué pasa? Alcanza su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. En ella, en la Eucaristía, esta celebración es tan importante que es donde alcanza su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros. Alcanza su cumbre. Por lo tanto, cuando yo celebro la Eucaristía, estoy celebrando ese momento privilegiado donde la acción santificante de Dios desciende sobre la comunidad. Fíjate que no dice sobre mí únicamente, sobre nosotros. Porque la Eucaristía presupone una comunidad. Por eso es tan doloroso también, y volvemos a lo mismo, en estos días en que nuestros presbíteros están celebrando la Eucaristía solos, porque es que, si lo analizamos objetivamente, entiendan lo que quiero decir, no debemos de celebrar la Eucaristía solos.
Eso es simplemente una excepción excepcional, valga la redundancia, ¿no? Es decir, ordinariamente los sacerdotes, los presbíteros, los obispos, no celebramos la Eucaristía solo, la celebramos con un pueblo, por lo menos con una persona. En estos días no podemos. Hay algunos que están celebrando solos y eso parece que no, pero es durísimo, porque no tienes los rostros, porque no tienes la comunidad que te responde. Entonces te sientes como que, pero ahí ese que tiene también una respuesta a nivel de fe. Dice además, nuestro culto a Él. A través de la Eucaristía damos el verdadero culto, es decir, la verdadera liturgia, el verdadero servicio de alabanza. Esto después pasará en el escrito de San Pablo, el capítulo 12 de los Romanos, que dirá, les invito, hermanos, a que ofrezcan el verdadero culto a través de su cuerpo, haciendo de su cuerpo una hostia viva, una víctima, una alabanza a Dios. Pero esto se hace rito, se hace celebración, se hace sacramento en la Eucaristía. Entonces, cuando tú, cuando nosotros como comunidad celebramos la Eucaristía, la acción santificante, Dios me santifica, Dios derrama por la acción del Espíritu Santo a través de estos elementos del pan y del vino, que son fruto de la tierra y del trabajo, que son fruto de la creación, convertidos en el cuerpo y en la sangre del Señor, se convierten para mí en don de santificación. Por eso la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Todo el bien espiritual, por eso era una Eucaristía. Y a veces vamos tan distraídos o a veces estamos como en otro mundo. Es descubrir toda la riqueza, toda la vida divina que brota. Cuando uno se va adentrando, cuando uno lo va comprendiendo, cuando uno se va nutriendo del sacramento, lo disfruta y lo vive. Por eso hay gente que lo disfruta. Y a veces uno va a la Eucaristía y se le va pensando en otras cosas, distraído, y no nos damos cuenta que en ese momento en que nuestros presbíteros están en plena consagración de consagrar ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre, está ocurriendo allí el gran milagro, el mejor de los milagros. Ya estamos en la mesa grande, después de haber estado en la mesa pequeña, estamos en la mesa grande, y allí se está dando esa unión del cielo con la tierra. ¿A través de quién? Del sacerdote. No, de Cristo. De Cristo. Claro, del sacerdote, pero... No, hay que leer lo que dice el catecismo. Sí. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. ¿Cuál es el bien espiritual? ¿Cuál es el gran bien espiritual de la Iglesia? El mismo Cristo. Y Cristo es nuestra Pascua, claro. Se actualiza, se hace presente por el sacerdote. Pero el bien, por eso es que la Eucaristía, nos dice el catecismo, contiene todo el bien espiritual. Cristo es todo. Es el centro. Es la vida de la cual yo nazco, broto, pero hacia el cual camino. Cristo nuestra Pascua. ¿Y qué produce Cristo nuestra Pascua? Produce y expresa la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Por lo tanto, se crea un vínculo, una unidad hermosísima. Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Nos unimos a la liturgia del cielo. Y uno dice, ¿qué quiere decir esto? Pues miren, en la plegaria eucarística hay una introducción que se le suele llamar el prefacio. Y los prefacios generalmente terminan siempre de la misma manera. Por eso, unidos a los ángeles santos y santas del cielo, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Ese momentito, esa pequeña frasecita hace que nos unamos. ¿Y a qué nos unimos? Al cántico del cielo. ¿Y cuál es el cántico del cielo? El santo. Santo, no santo, el 3 veces santo. Por eso se repite 3 veces. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. ¿De dónde está tomado este himno? Este himno o estas frases están tomadas del profeta Isaías. Cuando Isaías tuvo la visión en el templo, que vio la gloria de Dios, vio a los serafines que cantaban Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, dice el texto de Isaías. La Iglesia
no habla de ejércitos, de guerreros, habla del universo. Señor Dios del universo. Y el cielo y la tierra están llenos de la gloria de Dios. Y esta gloria de Dios se manifiesta plenamente en el ser humano. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es esa gracia de Dios? La vida divina en nosotros. La segunda parte es el que tomado del Salmo 117 cuando dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es el himno, la aclamación que cantan los niños hebreos cuando Jesús entra. Entonces, se da dando todo un ritual, toda una comunión profunda entre lo que se celebra en el cielo, que es la gran liturgia, y esta liturgia sacramental, signo de lo que se está dando en la tierra. Pausamos y en breve regresamos. Muy bien. Las siguientes firmas hacen una aportación a Católica Radio para mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. Estas son las medidas para prevenir la propagación del COVID-19, mejor conocido como el coronavirus. Evite el contacto cercano con personas contagiadas. Procure no tocarse los ojos, la nariz o la boca. Quédese en casa si está enfermo. Cúbrase las vías respiratorias con un pañuelo desechable al toser o estornudar y bótelo a la basura después. Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que toca frecuentemente con productos de limpieza, de uso doméstico, en pulverizador o toallitas. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos, sobre todo tras ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar y si están visiblemente sucias. Y por último, si no tiene agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Servicio público de Católica Radio. Transmisión de la Santa Eucaristía desde el Obispado en Ponce, Puerto Rico. En horario a las 8 de la mañana, en directo y por Facebook Live. Diferida a las 6 y 11 de la noche. Sintonízala por el 88.9 y 89.1 FM y por catolicaradio.pr.com. A continuación, escuchamos al Papa Francisco elevando una oración a la Virgen María ante la epidemia del coronavirus. Oh Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute degli infermi, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per portarci attraverso la croce alla gioia della resurrezione. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos ante ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú,
salvación del pueblo romano. Sabes de que estamos en necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo. Continuamos en su programa El Camino de la Fe con Padre Obispo Rubén y Sor Cristina, y en esta tarde continuamos compartiendo el sacramento de la Eucaristía, y hoy hemos estado viendo desde el compendio de la Iglesia Católica y el tomo grande del Catecismo, ¿verdad? La esencia, el corazón de lo que es la Eucaristía en nuestra vida de la Iglesia. Y qué hermoso cómo vamos viendo y vamos adentrándonos en esta experiencia, en este caminar de la fe, desde las fórmulas que dice el presbítero en la liturgia eucarística, cómo nos enriquece también los documentos de la Iglesia. Así que queremos aprovechar a todos los que nos sintonizan diariamente a que si usted, mientras nos va escuchando, le surge alguna pregunta, alguna duda, pues escríbala, ¿verdad? Y Manuel con mucho gusto nos las hará saber para poderle dar respuesta. No se quede nunca con duda. La Eucaristía, entonces, decimos y afirmamos como doctrina de la Iglesia que es fuente y culmen de la vida eclesial. Entonces surge una pregunta, en resumen, ¿qué es la Eucaristía? Pues vámonos al Catecismo Grande. Al Catecismo Grande. En el número 1327 o 1327 dice lo siguiente. Dice, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Hermana, ¿qué es un compendio? Un compendio es un libro más resumido, es un compendio de un libro más grande, así como decimos, libro grande, catecismo grande, pues catecismo pequeño, compendio, un resumen, un resumen y en ese, el mismo lenguaje, pero de una forma más clara, más sencilla, más resumida. Pero hay que conocer la doctrina, y por eso en la medida en que vamos avanzando y vamos adentrándonos en el conocimiento de lo que es la Eucaristía a nivel doctrinal, sacramental, pues vamos entendiendo mejor las frases fuente, brota, culmen, llegada. Pues nos dice, la Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Por eso, esa frasecita clave después de la consagración, este es el sacramento de nuestra fe, porque es el fundamento. ¿Y qué es lo que se hace en este sacramento? Celebrar el misterio de la pasión, muerte, resurrección, vuelta al cielo, venida del Espíritu Santo y retorno de Jesús. Y esto se dice en las fórmulas, y volvemos entonces a la liturgia. Después de la consagración, después que el celebrante ha expresado, ha hecho el relato donde actualizamos el sacrificio de Jesús, y después que el pueblo ha aclamado, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, o las otras dos fórmulas. Entonces el celebrante hace una oración. Fíjate que esta oración es muy interesante. Voy a utilizar la más breve y la que estamos más acostumbrados a escuchar. Y dice el celebrante, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. En esa fórmula breve dice lo siguiente, Padre, celebramos ahora el memorial. ¿Qué es el ahora?
la historia, el reloj, en este momento. Aquello que sucedió como expresión plena y total el Viernes Santo en la cruz, ahora yo le estoy haciendo un memorial. Memorial bíblicamente no es simplemente un recuerdo. Memorial es actualización. Por eso cuando los judíos celebran la Pascua, en esa noche hay unas preguntas rituales que el niño le hace. ¿Por qué pasamos la noche? ¿Por qué estamos en ayuna? ¿Por qué nos mantenemos levantados? ¿Por qué estamos aquí reunidos? Dice, porque esta noche es la noche en que nuestros padres fueron liberados de Egipto y tú también. Pues en el aquí y en el ahora de cada Eucaristía se actualiza para ti, para mí, para la comunidad allí reunida, lo que sucedió en la cruz. ¿Qué es lo que sucedió? El memorial. Hacemos un memorial. ¿Cuál memorial? De la muerte y la resurrección de tu Hijo. Si miramos la fórmula tercera, se amplía un poquito más y dice, así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, Eucaristía, el sacrificio vivo y santo. Ese es el memorial. Actualizamos el sacrificio vivo y santo. Y entonces continúa en la fórmula tercera. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima. ¿Quién es la víctima? Jesucristo. Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. ¿Para qué? Fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Lo que dice aquí. Nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Nos vamos configurando. Los jóvenes entienden muy bien lo que es la configuración de una computadora. Hermana, usted que sabe de computación, ¿qué es eso de configurar una computadora? Ay, Virgen Padre, me ha agarrado así de improviso, pero cuando uno configura es arreglar todo para que tenga un buen funcionamiento. Funcione. Por lo tanto, para que mi fe funcione, tercera parte del catecismo, necesito haber sido configurado con Cristo. Y la configuración con Cristo se da a través de los sacramentos de la iniciación. Bautismo, pueblo de Dios. Confirmación, me convierto en testigo de Jesucristo, la Eucaristía que me alimenta. Me voy configurando para que mi vida exprese lo que hizo Jesucristo. Entonces, en mi diario vivir, ofreceré el verdadero culto a Dios. ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? Mis obras que deben ser como las de Jesús. En el caso de Oscar Romero, es un proceso de conversión progresiva. Y de un sacerdote, de un buen obispo, que vivía, ¿verdad?, su vida de una forma normal, sencilla, en un momento determinado, entiende que la Eucaristía le está pidiendo que dé la vida por su pueblo. Y dio tanto su vida por su pueblo, se identificó tanto con su pueblo, que al final, obra de Dios como un signo, muere celebrando la Eucaristía. En el momento en que está presentando el pan y el vino, es decir, preparando las ofrendas del sacrificio, ofrenda su vida, porque en ese momento fue que lo mataron. Es muy interesante cuando uno mira la Eucaristía como fuente y como culmen. Y de ahí entonces una hermosa oración muy antigua que solemos cantar en las comunidades y que recoge en este atardecer, pues podríamos decir lo que hemos estado comentando. Y dice así: oh sagrado banquete, mañana explicaremos un poco más lo que es el banquete, en que Cristo es nuestra comida. ¿Qué sucede? Se celebra el memorial de su pasión, muerte y resurrección. Celebramos en este banquete ese memorial de su pasión, muerte y resurrección, es decir, sacrificio. ¿Y qué le sucede al alma, a la persona? Se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. La prenda es como una señal, como un regalo, como un signo de lo que ha de ser el futuro. Por eso es que a veces uno, cuando entra a la Eucaristía, conoce la Eucaristía, celebra la Eucaristía, dice: wow, esto es un pedacito de cielo. Y por eso hay expresiones que dicen: la Eucaristía es el pedacito de cielo en la tierra. Y se nos acabó el tiempo.
Dios mío, esto cada vez, ¿verdad? Nos asombra más, nos introduce más en esta experiencia tan hermosa de cómo nosotros vivir nuestra fe, y se nos queda corto el tiempo. Qué bueno, ¿verdad? Gustad y ved qué bueno es el Señor, dice una frase, Padre, y qué bueno pues nosotros poder dar pasito a pasito este camino de la fe. Así que con gran alegría nos despedimos de ustedes, pero sin antes decirle, nos vamos a encontrar mañana nuevamente en este camino de la fe. Oramos, y oramos a la Virgen María, la Virgen Eucarística, la mujer de Eucarística, esa que tuvo en su seno al que es pan de vida. Santa María de Guadalupe, Reina, Madre y Patrona de nuestra querida diócesis, hoy acudimos a ti como tus amados hijos e hijas y te pedimos que intercedas por nosotros ante tu divino Hijo, así como lo hiciste en las bodas de Caná. Te suplicamos en este tiempo de prueba por aquellos que están afligidos por la enfermedad. Obténle la gracia de la salud. Escucha también el lamento de quienes están vulnerables y temerosos. Lava sus lágrimas y ayúdales a confiar. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a ser pacientes y amables y ayúdanos a traer la paz de Jesús a los que nos rodean. Santa María de Guadalupe, protégenos para que seamos librados de lo peor de esta enfermedad. Por eso te decimos y te pedimos y te saludamos como lo hizo el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la bendición del buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Buenas tardes tengan todos. Muy buenas tardes y hasta mañana. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe.